En la clase pasada hubo dos preguntas que me hicieron que yo pues me llevé la asignación para poderlas contestar. Una de las preguntas la hizo la compañera Silvia Franco Malavé, que preguntaba si Power BI se puede conectar a Microsoft Project para hacer visualizaciones, ¿verdad?, de la información que uno tenga de un proyecto. Y pues sí, se puede conectar a Microsoft Project. Y también habían preguntado si podíamos conectar, esta otra la hizo Ginette Milan, preguntaba si podíamos conectar Power BI a una encuesta, por ejemplo, en Google Forms. Y pues de igual manera también se puede conectar. En el caso de Google Forms, tendrían que conectar su formulario de Google a un archivo de Google Sheets, que eso, ¿verdad? Lo pueden hacer y ya una vez está en el Google Sheets, pues usted puede conectar ese Google Sheets a Power BI. Y para ambas instrucciones acabo de poner en el chat dos vínculos que le indican las instrucciones de cómo hacer estas ambas cosas. Cómo conectar a Power BI al proyecto online y cómo conectar a Power BI con Google Sheets. Así que lo tienen allí en el chat para las personas que interesen hacer esto. Muy bien. Ahora entonces nada, retomando un poquito lo que dimos en la clase anterior, ¿verdad? Comenzamos a ver las visualizaciones y cómo visualizar datos en Power BI. Ya habíamos pasado por la carga de los datos, la transformación de los datos y pues comenzamos a hablar un poquito sobre la visualización de ellos, ¿verdad? Que básicamente estábamos hablando de cómo convertir esto entonces en visuales interactivos en la herramienta. Pero antes de entrar a eso, pues dimos como que un repaso bien básico de los tipos de gráficas que podemos utilizar y para qué son buenos esos tipos de gráficas, etcétera. Hablamos sobre ciertas consideraciones que teníamos que tener en mente cuando estuviéramos preparando gráficas para presentarles a una audiencia. Y ya después de esto hablamos un poquito sobre ciertas consideraciones que tendríamos que tener, consideraciones adicionales cuando nos interesara, por ejemplo, a utilizar gráficas de pastel. Porque esas gráficas de pastel, ¿verdad? Han habido ciertos estudios que indican que tal vez no son las más adecuadas o tal vez las personas no estamos bien preparados para poder utilizar este tipo de gráficas cuando vamos entonces a hacer análisis. Ya, ¿verdad? Cerrando como que el paréntesis sobre gráficas en general, pues comenzamos a hablar sobre cómo visualizar gráficas o datos en Power BI. Vimos un poquito la estructura de la ventana principal de Power BI, que es la que utilizamos cuando vamos a visualizar los datos. Vimos las diferentes partes de la ventana y pues vimos, ¿verdad? Comenzamos hablando sobre el área de la ventana que nos muestra los datos. Y estos son los datos ya una vez nosotros habíamos pasado por el proceso de transformar esos datos. Vimos, ¿verdad?, que cada uno de esos queries que nosotros tenemos en nuestra transformación terminan apareciendo en esta ventana y, ¿verdad?, agrupados todas las columnas dentro de esos queries. Al lado de esa ventana tenemos la ventana de Visualizations que nos permite escoger la visualización que nosotros queremos añadir a nuestros informes y en la parte de abajo nos muestra espacios para nosotros entonces trabajar con esa visualización en particular, en donde nosotros queremos los diferentes datos, ¿verdad? En donde es que los queremos dentro de esa visualización. Esa pantalla de visualizaciones básicamente tiene de 2 a 3 botones. El botón ¿verdad? El primer botón, que es el que tenemos aquí, es para construir el visual. El segundo es para formatear nuestros visuales. Y este botón tiene como si fuera 2 pestañas. Una pestaña nos muestra las propiedades que son visuales de esa gráfica y la segunda pestaña pues ya son propiedades generales que probablemente todas las gráficas van a tener. Y estas propiedades que se muestran aquí pues suelen ser diferentes dependiendo del visual con el que estamos trabajando. Luego tenemos un último botón, ese último botón depende también del visual que estemos trabajando, él aparece o no aparece, y pues son ciertos componentes adicionales analíticos que le pudiéramos añadir a los diferentes visuales. Luego entonces nos pasamos
a la ventanita de filtros. Esta ventana no entramos mucho en detalle con ella, simplemente dijimos que nosotros podemos crear filtros a nivel de cada visual individual, a nivel de la página que estamos viendo o a nivel de todas las páginas en nuestro informe de Power BI. Hemos visto que los informes de Power BI, al igual que los archivos de Excel, yo puedo tener múltiples pestañas o múltiples páginas. Pues por eso, ¿verdad? Tenemos filtros que pueden aplicar a todas las páginas que tengan este informe. Ahora bien, si nosotros no vamos a utilizar esta ventana y nosotros no queremos entonces que los usuarios la vean, por ejemplo, pues nosotros podemos entonces apagar esa ventana dándole clic al botoncito, al ojo que aparece en la parte superior, de manera que entonces esa ventana no le aparezca a los usuarios si es que, ¿verdad? No la vamos a estar utilizando. Luego entonces vimos la alternativa que Power BI nos ofrece con respecto a los filtros, que es lo que se conocen como slicers. Y en mi opinión, crear los slicers nos da como que una manera tal vez más intuitiva de trabajar con los filtros. Los slicers, hay tres formas que tenemos de mostrarlo. La forma default o por defecto es lo que se conoce como el vertical slicer, en donde nos aparecen todas las opciones en una lista vertical. También entonces tenemos lo que se conocen como tile slicers, que es como si fueran estas losas o estos botones, estos recuadros, en donde entonces las personas simplemente pueden hacer clic dentro de cada uno de los recuadros. Esta particularmente suele ser útil si tenemos pocas alternativas que vamos a mostrarle a las personas, digamos de 2 a 3, tal vez 4 o 5. No mucho más de eso, porque entonces toma demasiado espacio en la pantalla. Y finalmente, tal vez la más que yo utilizo personalmente, que es el drop-down slicer. En el drop-down slicer, el slicer se convierte, ¿verdad?, en lo que se conoce como un menú drop-down, que cuando le damos entonces a la flechita, pues el menú entonces despliega una lista en donde nosotros podemos hacer clic. Básicamente, aquí fue donde nos quedamos. En la manera entonces de crear drop-down slicers o slicers en general que sean de 2 o más niveles. Y esto es súper útil cuando nosotros tenemos datos que tienen algún nivel jerárquico, en donde una variable puede agrupar los datos de una segunda variable. Y no se preocupen, lo vamos a ver en un ejemplo para que vean que, ¿verdad?, es relativamente fácil de entender. El ejemplo que estamos viendo aquí en la presentación, básicamente nosotros tenemos este slicer en donde nosotros tenemos las sesiones académicas. Ahora bien, además de nosotros tener cada sesión académica individual, en nuestros datos nosotros tenemos una variable que agrupa las sesiones académicas entre primer semestre, segundo semestre y veranos. Dado que estos dos campos tienen una relación jerárquica, nosotros pudiéramos utilizar estos dos campos dentro de un slicer para agrupar las diferentes alternativas, de manera que a las personas se les haga más fácil escoger los filtros que interesan. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos un slicer de 2 niveles, en donde el primer nivel es ese semestre general, que es primer, segundo o verano, y dentro de ese entonces tenemos los semestres individuales. Esto es súper útil, obviamente, dependiendo del ejercicio con el que estamos trabajando. En este caso es súper útil si las personas, nuevamente, dependiendo del visual, si nosotros queremos comparar o mostrarle a las personas, ya sea todos los primeros semestres o todos los segundos semestres, pues este tipo de slicer es súper útil para eso, porque con estos, ¿verdad? Con el nivel superior es bien fácil escoger todos los segundos semestres o todos los primeros semestres o inclusive todos los veranos. Y lo vamos a ver entonces en un ejemplo en pantalla. Ok, tengo aquí mi herramienta de Power BI. Voy a abrir el libro de trabajo que estuvimos trabajando la vez anterior. Y aquí estamos. Este era el visual que habíamos trabajado, ¿verdad? Era como un visual bien sencillo para... Estábamos simplemente trabajando
un visual, vamos a decir, de ejemplo, y estábamos presentando los créditos promedio matriculados por nivel. Tenemos los estudiantes de bachillerato, de doctorado y de maestría, ¿verdad? Y aquí simplemente lo que tenemos es cuántos créditos por promedio han matriculado estos estudiantes. Nuevamente, estamos jugando con los datos, no necesariamente esto tal vez haga mucho sentido, pero una de las cosas que voy a hacer es que voy a apagar esta línea de 7 que habíamos creado, que simplemente la había creado a modo de ejemplo. Voy a ir a donde está el botón de Analytics, voy a ir a la línea que es la que tenemos aquí, esa línea le llamamos objetivo, y pues simplemente le voy a dar a la X para eliminarla. Y con eso pues ya elimina la línea. Muy bien, vamos entonces a crear un slicer de 2 niveles similar al que vimos en la presentación. Estamos viendo en la gráfica que tenemos información de primeros y segundos semestres. Y en la UPR, ¿verdad? Por mi experiencia trabajando con los datos del recinto por cierto tiempo, nosotros conocemos que en realidad los primeros y los segundos semestres no siempre son comparables el primero con el segundo. Casi siempre cuando nosotros vamos a comparar, nosotros comparamos primer semestre con primer semestre o segundo semestre con segundo semestre. Así que si nosotros quisiéramos permitirle a las personas hacer esas comparaciones de manera rápida, pues pudiéramos crear este slicer de los semestres. Una cosa que no hemos visto hasta ahora y que es bien chévere que tiene Power BI y que la podemos utilizar con frecuencia es, digamos, ¿verdad? Que yo tengo aquí estos datos, pero yo no recuerdo exactamente qué significaba cada uno de ellos, o me gustaría tal vez ver los datos que contienen esas columnas. Bueno, pues nosotros sabemos que nosotros siempre podemos ir a la pantalla de transformar los datos cuando nosotros querramos, haciendo clic en el botón de Transform Data que tenemos en la pestaña de Home. Y eso nos va a llevar a transformar los datos, ¿verdad? Nos abre el Power Query Editor y aquí pues podemos ver los datos. Ahora bien, no siempre tenemos que hacer eso. Si lo que nosotros queremos hacer es simplemente ver los datos porque tenemos alguna curiosidad en particular, digamos que hay un valor en una gráfica, permítame un momento, Silvia aquí indica que intentó la semana pasada, ok, que le salió un error. Sí, al Transform Data. Ok, está bien, pues eso lo podemos ver un poquito más adelante. Ok, nuevamente, si a mí lo que me interesa es ver los datos momentáneamente, ¿verdad? No me interesa necesariamente transformar los datos. Digamos que hay un dato en particular que me aparece en la gráfica que me trae alguna pregunta y quiero revisar ese dato. Pues noten que aquí a la izquierda del canvas tenemos 3 botones. El primero se llama Report View y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es el modo de nosotros ver nuestro informe. El segundo dice Table View y si le damos clic a él, nosotros podemos revisar todos los datos que nosotros tenemos en nuestros queries ya después de haberle hecho las transformaciones que nosotros habíamos definido. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí nuestro query ya después de haber sido transformado. Y aquí pues yo puedo poner, esto es bastante similar a lo que nosotros tendríamos, digamos, en Excel. Y pues nosotros podemos, por ejemplo, ver los datos y podemos hacer filtros y ese tipo de cosas. Así que aquí yo puedo ver rápidamente que esta columna es la columna, ¿verdad? Si yo le doy clic aquí a la flechita que está al lado, es la columna que me indica si el semestre es un primer semestre o un segundo semestre. Esa es la que se llama semestre. Y la que tenemos aquí que dice sesión académica abreviada, ese fue el nombre que yo le indiqué, pues es el semestre específico. Así que estos son las dos columnas o los dos campos que nosotros podemos entonces utilizar para crear ese slicer de 2 niveles.
Aquí Igor Ruiz pregunta, el comparar primeros semestres entre primeros y segundos semestres con segundos posteriores es porque siempre hay más estudiantes en el primer semestre o por otras motivaciones. Bueno, pues hay varias cosas. Generalmente, en efecto, como usted indica, los primeros semestres suelen haber más estudiantes que en los segundos semestres. Por alguna razón, ¿verdad? El comportamiento siempre ha sido así, o casi siempre ha sido así, semestre tras semestre, porque pues en los primeros semestres suelen haber nuevos ingresos, mientras que en los segundos semestres los nuevos ingresos son bien limitados en términos subgraduados. En términos graduados, pues hay programas que sí admiten en segundo semestre. Pero pues básicamente, ¿verdad? Por ese comportamiento en particular, pues los primeros semestres se suelen comparar con primeros y los segundos con segundos. Yo creo que hay otras consideraciones, pero por lo general yo creo que esa sería así la principal. Bien, bueno, pues entonces ya tenemos aquí nuestros dos campos, así que podemos regresar nuevamente a nuestro report view y podemos entonces preparar nuestro slicer. Recuerden que cuando yo quiero añadir una visualización a mi canvas, yo no puedo tener una visualización seleccionada porque si tengo una visualización seleccionada y le doy a cualquier visual aquí en el área de visualizaciones, lo que va a hacer es que me va a convertir el visual que tengo seleccionado al visual que yo haga clic. Así que si yo quiero añadir un visual nuevo, pues yo selecciono un espacio en blanco en el canvas y entonces le doy aquí al visual para que él me lo añada. Muy bien, ya aquí entonces añadí un visual tipo slicer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues entonces vamos a añadir los dos campos que yo quiero a slicer. Vimos que semestre es el campo que va a agrupar entre primeros y segundos semestres. Y tenemos que la sesión académica abreviada son los semestres individuales. Y pues noten, recuerden que cuando yo tengo un visual seleccionado, aquí debajo de los visuales en esta área es donde entonces yo puedo trabajar con los datos. Y pues yo pudiera arrastrar la sesión abreviada directamente al visual y pues él me lo va a agrupar. O de igual manera yo lo hubiese podido arrastrar directamente aquí a estos espacios donde tengo. O por ejemplo, si por alguna razón yo los añadí en el orden incorrecto, pues en este espacio que tenemos aquí yo puedo cambiar el orden. Yo puedo arrastrarlo, ¿verdad? Y cambiarlos de orden, si es que eso sería lo que nos interesa. Pero en este caso, ¿verdad? Ese es justo el orden que queremos. Queremos el semestre arriba y la sesión académica abreviada abajo. Vamos a convertir entonces este visual, vamos a convertirlo en un drop-down slicer. Recuerden, vamos a formatear el visual. Vamos a ir en las propiedades visuales a Slicer Settings. Y aquí en las opciones voy a escoger que es un drop-down slicer. Y ya tenemos entonces aquí nuestro drop-down slicer, donde está nuestro slicer de 2 niveles. Esto es súper útil porque, por ejemplo, si a mí me interesa ver solamente los primeros niveles, pues puedo hacer clic aquí y aquí estoy viendo solamente los primeros niveles. Si me interesa ver solo los segundos niveles, podemos hacer clic aquí y ahí estoy viendo solo los segundos niveles. Recuerden que otra de las cosas que yo suelo hacer, por ejemplo, con mis slicers, es ir a Selection y decir quitarle el select, ¿verdad? La opción de seleccionar múltiples con la tecla de control y le suelo también a veces prender el select all option para que entonces nos permita seleccionar todo o seleccionar alguno en particular. ¿Qué otras cosas nosotros podemos hacer con estos slicers de 2 niveles en particular? Bueno, eh, ok, estoy buscando una opción en específico.
Ok, aquí estamos. Ok. En el botón de Format Visual, específicamente en las opciones visuales, en las opciones que dicen Hierarchy, ¿verdad? De jerarquía, una cosa que a usted le pudiera interesar es cambiar el icono que aparece a la izquierda de la opción que le indica a usted que hay más opciones allí. A mí en particular, esta flechita que indica, ¿verdad? Se conoce como un chevron, que está mirando hacia abajo. Esa flechita no siempre, yo creo que tal vez sea intuitiva para las personas saber que pueden hacer clic ahí para ver más opciones. Por eso, a veces, yo prefiero cambiar ese iconito y ponerle un iconito de más y menos. Y pues esos iconos usted los puede cambiar aquí. Tiene, ¿verdad? 3 iconos diferentes que puede utilizar, el de más y menos. Entonces le pone ahí un simbolito de más que si usted le da clic, pues abre. Y el último, que es entonces el caret, pues le aparece esa flechita que de igual manera, pues usted le puede hacer clic y abre. Esta es cuestión, ¿verdad? De gusto personal. Muy bien. Con eso ya cubrimos, ¿verdad? Básicamente este otro tipo de slicer en donde tenemos 2 niveles que podemos utilizar para agrupar las opciones de manera más lógica. Súper útil cuando, ¿verdad? Dependiendo obviamente de lo que estamos trabajando. Profesor, disculpe, Adelante. que me conecté un poco tarde porque la lluvia está dando problemas para conexión, pero Sí. si aquí llueve y todo se daña. Me indican que al principio usted contestó alguna duda que yo presenté la semana pasada. Yo recuerdo que pregunté si se podía conectar esta aplicación a quizás a Data Viva como de Google Forms de Sí, casualidad. ¿Puedo averiguar? sí, sí. Lo voy a volver a poner en el chat. Y Eh, gracias. no, no, seguro, no hay problema. Gracias por la pregunta. Sí, se puede conectar con un formulario de Google Forms. El detalle es, ¿verdad?, que usted tiene que atar su formulario de Google Forms a lo que sería un Google Sheet, ¿verdad?, que es como si fuera en Excel. Y, y una vez usted tiene eso en un Google Sheet, pues ese Google Sheet usted sí lo puede conectar a Power BI. Y pues lo que le posteé en el chat, ahí deben estar las instrucciones para que lo pueda lograr. Y pregunta quizá un poco más profunda. Ujú, Esa, porque yo sé que detrás del Google Form está el Google Sheet cuando yo lo creo al final, pero ujú, mientras tenga activa ese cuestionario, se ujú, sigue alimentando, no es algo que quedó ahí como algo en ujú, pasado, ujú. Sí, aún vivo, lo puedo conectar, sí, sí. porque esto ofrece unas capacidades mucho mayores para un Power BI, porque podría uno Claro. tener un panel, un tablero vivo de data, Ujú, ujú. sería Sí, espectacular. sí. Cuando uno conecta Power BI con fuentes que pueden ser actualizadas, entre comillas, ¿verdad?, en vivo, esa es una de las capacidades que tiene Power BI. Cuando uno se conecta a una fuente, por ejemplo, una base de datos o a un archivo que esté en el Internet que pueda actualizarse todo el tiempo, Power BI, ¿verdad? Hay ciertas opciones que uno le puede hacer a Power BI sobre cada cuánto tiempo, por ejemplo, él va a ir y va a refrescar los datos, ¿verdad? Digamos que uno le dice todos los días o que uno le dice cada 5 horas. Pues dependiendo, ¿verdad?, de la frecuencia que uno le indica, pues Power BI se conecta a la fuente y trae los datos más recientes y les aplica todas las transformaciones que nosotros le habíamos dado y actualiza los visuales. Así que sí, justo para eso es que este tipo de cosas se utilizan y que es, ¿verdad?, particularmente
útil y poderosa. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, comento también, no sé si para los que han descargado la aplicación y la han instalado en su escritorio, en la computadora, que nosotros por ser docentes o empleados de la universidad tenemos los privilegios de descargar esta aplicación, pero con el truco de que uno tiene que ponerla en country que estamos en Estados Unidos, porque a veces si dejamos en country Puerto Rico, no nos deja ni actualizarla ni descargarla, que fue lo que me pasó la semana pasada. Tuve que llamar a la división de datos y ellos me dieron el apoyo y me dijeron, lo que tienes que cambiar es en country, pon USA y pude descargarlo sin problema, solo para compartir. Okay. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por ese detalle. Yo de verdad no lo conocía. Así que pues ya, ¿verdad? Todos saben que si presentan algún problema para descargar la herramienta, ese sería entonces el cambio que tendrían que hacer para poderlo hacer. Muchas gracias por el comentario. Muy bien. Bueno, pues entonces vimos, ¿verdad? Los slicers de 2 niveles. Continuando la presentación, esto también lo vimos en la clase pasada, que es cómo cambiar el orden de los ejes o de cómo se muestran los datos en los visuales. Y ya luego de que nosotros tenemos, digamos, un libro de trabajo, ¿verdad? Particularmente chévere, que ya lo tenemos listo y queremos entonces trabajar con la parte visual más que nada de cómo es que se ve el informe, trabajar con los títulos, etcétera. Pues para eso, en la pestaña de Insert de la ventana principal de Power BI, tenemos estas opciones aquí que nosotros, por ejemplo, podemos añadir text boxes, que son cajas de texto que podemos utilizar, por ejemplo, para darle un título al informe o a la página. Tenemos aquí lo que se conocen como shapes, que son básicamente figuras geométricas que podemos utilizar de manera visual para llamar la atención o crear diferentes tipos de diseños, etcétera. E inclusive podemos incorporar imágenes a nuestro informe de Power BI. Imágenes son interesantes y, bueno, dado que Power BI es una herramienta particularmente visual, muchas personas pues les gusta añadir visuales a su informe. Inclusive, muchas personas, el fondo de su informe puede ser una imagen grande y sobre esa imagen entonces presentar los visuales. Eso pues se logra de diferentes maneras. Hablando de eso, pues el Canvas, que hasta ahora nosotros no hemos hecho nada con él y es simplemente, ¿verdad? Un lienzo en blanco, el Canvas también tiene sus propiedades particulares y cuando nosotros hacemos clic sobre un espacio en blanco en el Canvas, podemos trabajar con las propiedades del Canvas, el Canvas mismo. Así que regresando otra vez a la herramienta de Power BI, si yo hago clic en el espacio en blanco del Canvas, puedo, por ejemplo, ir al botón de Format y aquí yo tengo las propiedades de la página o del Canvas como tal. Yo le puedo poner un nombre a la página que de igual manera yo puedo hacer doble clic en la pestaña y le puedo cambiar el nombre a la página. Aquí yo le puedo indicar el tamaño que yo le quiero dar a ese Canvas, si lo quiero tipo, ¿verdad? Tipo papel carta, si lo quiero como que widescreen para pantallas grandes, o si lo quiero como más para un teléfono, etcétera, pues tengo la opción aquí. El background, si yo quiero cambiar el color del fondo del Canvas, o si quiero utilizar una imagen como el fondo, pues aquí lo puedo hacer. De igual manera, pues, si queremos utilizar wallpapers, etcétera, etcétera. Así que el Canvas como tal también tiene sus propiedades que puede usted trabajar con él.
Voy a hacer aquí un paréntesis, simplemente como para que ustedes tengan, ¿verdad?, la información. Cuando yo estoy trabajando con un informe en Power BI, muchas veces el aspecto visual del informe es de las cosas que tal vez a veces toman tiempo porque pues son muchos detallitos que uno tiene que trabajar. Y en particular, cuando tenemos muchos visuales y queremos coordinar los colores de una manera que se vea atractiva, pues eso a veces, ¿verdad?, cuesta un poquito de trabajo. Y pues una herramienta que yo he encontrado particularmente útil para hacer ese tipo de cosas son los generadores de paletas. Y aquí hay uno que yo suelo utilizar con frecuencia, que se llama colors.com, .co. La dirección la tienen aquí, la voy a poner un momentito ahora en el chat. Es una herramienta gratuita, uno se puede conectar a ella, le puede decir aquí Start a Generator y él le genera una paleta de colores. Y cada vez que ustedes presionen la tecla de espacio en su teclado, él va a generar, ¿verdad?, una paleta de colores diferentes. Y usted puede comenzar, por ejemplo, con un color en particular y empezar a generar diferentes paletas con esos colores. Y luego entonces usted puede ir, digamos que a usted le gusta este color en particular, usted le puede dar aquí al candadito y después que le da el candadito puede seguir dándole a la tecla de espacio y él sigue generando más colores. Y cada vez que usted quiere hacerle como que el lock a un color, ¿verdad? Y digamos, si usted quisiera un color entre estos dos, pues usted puede venir aquí entre medio, le puede dar clic al plus y ahí tiene un color intermedio. ¿Y qué es lo chévere de esto? Noten este texto que aparece en cada uno de los colores. Ese texto es el código hexadecimal correspondiente a ese color. Y en donde usted quiere utilizar ese color, usted lo puede identificar con ese código hexadecimal. Usted le puede dar copy a ese código que aparece ahí. Por ejemplo, puede venir aquí a Power BI. Vamos a decir que yo quiero cambiar uno de los colores aquí en las columnas. Vamos a decir que, por ejemplo, el de maestría, yo puedo venir aquí, le puedo decir More Colors, le puedo dar Paste, y tengo el color, que fue el que teníamos allí en la paleta. Así que súper útil cuando ustedes quieren trabajar una paleta de colores que tenga como que, digamos, coherencia y que esté bien preparada, pues puedo utilizar este tipo de herramientas para lograr. Muy bien. Siguiendo la presentación, ya con eso, básicamente, terminamos la parte de cómo uno trabaja con visuales. En realidad, pudiéramos seguir hablando de esto por mucho más tiempo, pero yo creo que incluimos básicamente, ¿verdad?, toda la parte básica que usted necesitaría para trabajar con visuales. Ahora entonces podemos hablar un poquito sobre compartir los resultados, que es básicamente la última parte del taller. Y ya después que terminemos la parte de compartir los resultados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo 3 ejemplos, ¿verdad? Tenemos 3 carpetas con materiales, yendo, ¿verdad? Yo les puse un link de la carpeta con el material. Tenemos un ejemplo de ventas, el ejemplo de la matrícula de la Facultad de Administración de Empresas, que es el que hemos ido más o menos trabajando, y tenemos un ejemplo de investigaciones docentes. Una vez terminemos la parte de compartir resultados, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy entonces a ir dentro de cada ejemplo y vamos a hacer todo un ejercicio de buscar los datos, transformar los datos, crear varios visuales, ¿verdad?, en un informe y finalmente ir a la parte de compartir los datos para crear como que el ciclo completo. Cada uno de los ejemplos tiene transformaciones diferentes y lo hice así para poder ver, ¿verdad?, estos diferentes tipos de transformaciones con los que nos podemos encontrar. Muy bien. Bueno, pues ¿verdad? Siguiendo el workflow de Power BI, una vez uno tiene un informe que
uno está listo para publicar ese informe o para compartir esos resultados con otras personas, pues ¿cómo entonces eso nosotros lo logramos? Bueno, pues lo logramos a través de diferentes maneras. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que guardar nuestro informe antes de poder compartirlo. Power BI ofrece múltiples maneras de compartir un informe con otros usuarios y grupos de trabajo. La manera más sencilla de compartir informes de Power BI con el público más amplio posible es publicando el informe al web a través de el Power BI Service. Muy bien. Digamos que ya tenemos nuestro informe listo para publicar. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. En la pestaña de Home tenemos un botón que dice Publish. Tan pronto nosotros hacemos clic al botón, él nos va a indicar, ¿verdad?, que tenemos que guardar nuestro informe. Voy a ir nuevamente al informe. Digamos que vamos a hacer algo. Digamos que yo quiero publicar este informe. Bueno, pues nuevamente, le doy clic aquí al botón que dice Publish. Lo primero que él me pregunta es si quiero guardar los cambios. Le voy a decir que sí, que los guarde. Y entonces, esto es lo primero que él me va a preguntar. Bueno, lo segundo. Él me va a preguntar a dónde yo quiero publicar este informe. Y aquí entonces le tengo que explicar rapidito qué son los workspaces. El Power BI Service, que es básicamente la herramienta de Power BI accesible a través del web, funciona, ¿verdad? La manera en que ellos organizan los informes es a través de esta estructura que se conocen como workspaces. Usted puede pensar, ¿verdad?, que un workspace es como si fuera una carpeta. Así que usted puede crear workspaces dentro del Power BI Service para organizar sus informes de diferentes formas. Cuando ya estamos trabajando con el Power BI Service, ya ahí entran temas de permisología, etcétera. Así que es posible que ustedes no tengan necesariamente el permiso para ustedes crear workspaces nuevos. Ahora bien, todo usuario del Power BI Service, por lo menos por default, suele tener un workspace personal que se llama My Workspace. Así que cuando ustedes hagan esto, es muy posible que solamente les aparezca la opción de My Workspace. Y esa es nuevamente la carpeta por default que los usuarios suelen tener. Así que en este caso, yo tengo dos, porque como yo trabajo con visualizaciones para el recinto de Río Piedra, nosotros tenemos un workspace que le llamamos visualizaciones UPRRP. Y ahí es donde nosotros tenemos los visuales que tenemos en la página de la DIA. Ahora bien, en este caso, como estamos trabajando con un ejemplo, pues yo lo voy a publicar a esa carpeta inicial o a ese workspace inicial que se llama My Workspace. Así que yo escojo el workspace al que yo quiero publicar y le digo Select. Y ahora él está publicando este informe al Power BI Service. Y con esto, ¿verdad? Ya entonces él termina de publicar, me dice que ¿verdad?, la publicación fue exitosa. Y si yo quiero entonces abrir el informe en el Power BI Service, pues yo puedo hacer clic aquí en donde dice Open, el nombre del informe, in Power BI. Cuando yo le doy clic aquí, noten que él me está abriendo una página web. Así que, nuevamente, esto que yo estoy viendo aquí es una página web. Estoy en mi navegador y en ese navegador yo ahora estoy viendo mi informe de Power BI. Noten, tal como cuando ustedes se conectan a su correo electrónico, yo tengo aquí mis puntitos y pues yo puedo ver el Outlook, puedo ver el OneDrive, etcétera, y entre estas herramientas ustedes pueden ver a Power BI.
Y este Power BI que está aquí es el Power BI Service, es el Power BI que se encuentra a través del web. Así que esto que estamos viendo aquí es el informe que acabamos de trabajar, pero ya está publicado en el web y lo estamos accediendo a través de nuestro navegador. Las opciones que tenemos, pues puede que sean un poquito más limitadas o un poquito diferentes a las opciones que tenemos en el Power BI Desktop, pero a través del Power BI Service yo entonces puedo compartir mi informe de Power BI. Y vamos a decir, ¿verdad? Tal como indicamos en la presentación, si yo quiero compartir mi informe de Power BI y se lo quiero compartir al mundo entero que tenga una conexión de Internet, pues eso se logra a través de File, Embed Report y la opción que dice Publish to Web y entre paréntesis Public. Cuando hacemos clic en la opción, noten el mensaje que aparece. Básicamente nos está diciendo, y esto es bien importante, nos está diciendo que nosotros estamos a punto de compartir este informe a través del Internet abiertamente. Y es bien importante el tener esto en mente porque no solo estamos compartiendo los visuales, vamos a estar compartiendo nuestro conjunto de datos. Cualquier persona que quiera ver nuestro informe puede acceder a todos los datos que nosotros estamos publicando. Por eso es bien importante que cuando nosotros vamos a utilizar esta opción para compartir un informe de Power BI, que nosotros hayamos removido de nuestro conjunto de datos toda información personal, toda información confidencial o información que se puede utilizar para identificar a individuos. Porque cualquier persona que vaya a acceder a nuestro informe, ¿verdad? Va a poder acceder a los datos que se utilizan en el informe. Así que básicamente ese es el warning que nos están dando aquí. Cuando lo hacemos por primera vez, él suele dar dos warnings. Este que estamos viendo y cuando yo le doy clic a Continue, probablemente nos va a mostrar una segunda ventanita. Y es esta la que tenemos aquí. Y en esta ventanita, nuevamente, él nos dice no publicar información confidencial, información propietaria. Por ejemplo, si usted está trabajando datos con una organización, pues usted no debería publicar información de la organización que sea información privada de la organización. Así que nuevamente, este es el warning bien importante que usted tiene que tener consciente cuando usted utiliza esta opción para compartir su informe de Power BI. Si usted está seguro, ¿verdad?, de que la información que usted trabaja no tiene nada ¿verdad?, de individuos o nada ilegal o nada confidencial, pues entonces le damos aquí a Publish. Y con esto ya entonces Power BI nos acaba de decir que su informe está listo y que ya fue publicado. Ahora bien, aquí tenemos un preview del informe y aquí a mano izquierda tenemos varios links o varias, ¿verdad?, opciones para compartir. Si usted quiere compartir su informe a través de un vínculo, que las personas puedan hacer clic en el vínculo y abran el informe, pues usted utilizaría este vínculo que aparece arriba. Usted le puede dar al botón de copy y ese informe usted entonces lo puede, digamos, publicar en una página web. Y lo que sucede es lo siguiente. Cuando usted abre ese vínculo, yo voy a abrir una pestaña nueva en mi navegador y voy a hacer paste de ese vínculo en la barra de la dirección y le voy a dar enter. Y ya con eso yo estoy viendo mi informe, pero noten que yo no tuve que poner ningún username, no tuve que poner ningún password, ni nada por el estilo. Así que cualquier persona que tenga ese link puede hacer clic en el link y le abre el informe ya en el navegador.
Noten la diferencia de ver el informe publicado en el web versus ver el informe en el Power BI Service. Cuando nosotros estamos en el Power BI Service, noten que obviamente yo estoy conectado con mi cuenta de, en este caso, de la UPR, ¿verdad? Yo tengo aquí mi cuenta de la UPR y yo tengo estas opciones. Yo puedo, ¿verdad?, moverme a través del Power BI Service y tengo estas opciones que tengo aquí arriba para trabajar con el informe. Ahora bien, utilizando el vínculo que nosotros generamos, a la persona, ¿verdad?, le abre el informe, tenga o no tenga cuenta en el Power BI Service y le abre de esta forma. Así que el informe termina siendo como que una página web aparte que las personas pueden utilizar y pueden interactuar con él, sin tener, ¿verdad?, la necesidad de hacer nada más. Ok, me preguntan por aquí, ¿en dónde es que puedo ver si el informe está publicado? Pues nuevamente, usted va a su informe. Ya una vez usted lo publicó una vez, cuando usted viene aquí a File, en vez de Report, y le dice Publish to Web, él no le va a volver a preguntar porque el informe ya está publicado. Simplemente le va a mostrar nuevamente el link que ese informe tiene ya creado. Esa es una alternativa. Otra alternativa, en File no le aparece, no le sale nada aquí que no le aparece en Embed Report. Ok, y dentro de ese le aparece Publish to Web o no le aparece esa opción. También. Y cuando le da clic aquí, no le da ningún mensaje, ningún warning ni nada, o no le muestra esta pantalla. Las ventanas como que del warning es lo que le aparece. Pues ahí nuevamente, ahí le da al botón de como que de aceptar o de como que continuar, y entonces le debe aparecer esta ventana eventualmente. Ok, esa es una forma de usted, ¿verdad?, saber si el informe está publicado o no. La otra forma de usted saber si el informe está publicado o no es buscar los informes en el Power BI Service, y una alternativa, por ejemplo, en este caso, como yo sé que el informe yo lo publiqué a My Workspace, pues noten que aquí yo tengo un botón que dice Workspaces a mano izquierda. Usted puede hacer clic. En este caso yo quiero, digamos, ir a My Workspace. Y aquí yo tengo todos los informes que yo he publicado a My Workspace. Si yo quiero ver si ese informe ya tiene un link creado, pues vamos a ver. Si yo le doy clic a los tres puntitos, ¿verdad? Aquí hay dos cosas por informe. Cuando ustedes publican a Power BI Service, publican dos cosas. Ustedes publican el informe y ustedes publican el conjunto de datos. El conjunto de datos es lo que tiene los puntitos y el informe es lo que tiene las barras. En este caso, si yo le doy a los tres puntitos que pertenecen al informe y yo le digo Manage Permissions, aquí noten que en esta ventana, aquí aparece algo que dice Links. Si este informe ya tuviera un vínculo creado, pues aquí me debería aparecer el vínculo que se creó del informe. Así que este informe en particular no tiene ningún vínculo creado, así que voy a regresar nuevamente a My Workspace. Ok, me preguntan aquí, Aníbal, que una vez publicado, ¿se puede retirar de publicación? Correcto, se puede retirar. Vamos a ver. Nuevamente, voy a ir al informe que acabo de publicar, que es el ejemplo que tengo aquí. Vengo aquí, voy a Manage Permissions.
Qué interesante. Me dice que no tiene ningún link. Y esto me ha pasado anteriormente. Yo no sé si es que tarda en lo que aparece el link. Sin embargo, la idea es que aquí entonces me aparece el vínculo y pues yo puedo eliminar el vínculo. Eso es una alternativa. Otra alternativa que yo tengo es simplemente eliminar del Power BI Service el informe. Así que, por ejemplo, yo puedo venir aquí y yo puedo darle clic aquí y puedo decirle que borre el informe. Y eso pues también a la misma vez elimina también el vínculo. Así que esas son las dos alternativas de trabajar eso. Eliminar el vínculo basta para que se despublique. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Déjeme verificar aquí algo. Sí, yo entiendo que eliminar el vínculo es como que básicamente despublicarlo. Ahora, si quiere ir a la segura, pues siempre puede borrar el informe del servicio. Una prueba bien chévere sería que si publica nuevamente un informe, copia el enlace, el URL, y luego borra para ver si quedó borrado. Sí, sí, el Nada, informe no abre después que uno lo borra. Sí, sí. Muy bien, así que así es básicamente una alternativa que nosotros tenemos para publicar el informe. Pero nuevamente, esta alternativa es una alternativa en donde nosotros no tenemos absolutamente ningún control de quién tiene acceso al informe. Simplemente estamos abriendo el informe al mundo completo que tenga una conexión a Internet. Microsoft tiene una galería de diferentes informes de Power BI. Yo no sé exactamente cómo es que esos informes terminan en la galería, pero digamos que usted prepara un informe que es fabuloso, pues tal vez ese informe pudiera terminar estando en esa galería de Microsoft. Así que, realmente, por eso tenemos que tener bien conscientes de cuando nosotros utilizamos esa opción para publicar, tienen que ser datos públicos, públicos completamente. Porque tengo otra pregunta por aquí que indica, si le hago cambios al contenido en donde se alimenta la gráfica, informe la misma, ya se actualiza donde tengo la publicada o tengo que hacer algún refresh o volver a publicar? Ok, es una muy buena pregunta. En el Power BI Service hay diferentes maneras de cómo nosotros manejar esto. Si nuestro informe de Power BI está conectado a una fuente que se actualiza en vivo, como por ejemplo, si está conectado a un data warehouse o a una base de datos que se está actualizando todo el tiempo, pues lo ideal es que nosotros entonces en Power BI le digamos al informe cada cuánto tiempo él se va a refrescar. Y noten que cuando yo estoy viendo los informes publicados, hay una columna que dice Next Refresh. Si yo habilito esa opción en mi informe, pues la idea es que el mismo Power BI Service va a refrescar ese informe que ya fue publicado, de manera que se mantenga actualizado. Ahora bien, si yo estoy entonces, digamos que yo creé un informe y ese informe no está conectado a una fuente de datos que se actualice en vivo, por ejemplo, ese informe depende de un archivo de Excel que otra persona le vaya a generar a usted. Pues entonces, lo ideal sería, o al menos de la manera en que yo lo trabajo, es de la siguiente forma. Yo mantengo mi copia del informe en el Power BI Desktop. Yo, en el lugar en donde yo tengo los archivos, yo voy y coloco el archivo nuevo, abro el informe en Power BI Desktop, le doy refresh para que él busque los datos que tengo nuevos en el archivo y después que él ha refrescado todo, pues yo vuelvo y publico.
Cuando yo vuelvo a publicar, noten lo siguiente. Voy a volver a publicar este informe que ya había publicado. Le digo Publish. Le digo sí que quiero guardar los cambios. Le digo que lo quiero publicar en My Workspace. Ahora, él entonces me pregunta, él dice, ya tú tienes un informe con datos publicados que tiene ese mismo nombre que tú estás publicando ahora. ¿Tú quieres reemplazar el que ya tú tienes publicado? Y en este caso, si yo lo que quiero es simplemente actualizar los datos, le digo que sí, le digo que los reemplace. Y ya con eso, el informe que se había publicado debería aparecer refrescado. Hay veces que se tarda varios minutos en lo que uno los puede ver ya el resultado publicado online. Así que eso a veces se puede tardar. Así que esa sería la otra manera, ¿verdad?, de nosotros entonces actualizar los datos de un informe que ya fue publicado previamente. Muy bien, así que nada, esa es una forma que nosotros tenemos para publicar el informe, ¿verdad? Publicárselo a cualquier persona que tenemos disponible. Ahora bien, esa no es la única manera. Si yo quiero publicar mi informe y se lo quiero publicar solamente a unas personas en particular dentro de mi organización, pues aquí hay varios requisitos con los que tenemos que contar. Primero que nada, para yo publicar o para yo compartir mi informe de Power BI con otro usuario y yo lo quiero hacer a través del Power BI Service y se lo quiero publicar a ese usuario solamente, pues yo necesito tener una licencia Pro de Power BI. Así que cuando usted se conecta al Workspace, usted le puede dar clic aquí a donde está la información de su cuenta en la extrema superior derecha y noten que aquí le va a indicar el tipo de licencia que usted tiene. Yo entiendo que el recinto tiene Power BI Pro para todos los estudiantes y los empleados del recinto. Así que en este caso, pues nosotros debemos tener licencia Pro. Así que ¿verdad? Si yo tengo licencia Pro y la otra persona con quien voy a compartir también tiene licencia Pro, pues entonces yo puedo compartírselo directamente a esa persona. ¿Cómo eso se hace? Bueno, pues ustedes abren su informe en el Power BI Service y noten que aquí arriba hay un botón que dice Share. Si usted hace clic en ese botón que dice Share, pues ya aquí usted puede directamente compartirle, ¿verdad? Utilizando a Wilmary Santiago, que fue quien me hizo la pregunta. Pues yo entonces puedo compartirle a Wilmary mi informe de Power BI directamente y solamente ¿verdad?, se le compartiría a esa persona. Y aquí arriba, pues yo puedo indicarle, ¿verdad?, qué niveles de acceso yo quiero para ese informe. Inclusive, importante, yo le puedo restringir, por ejemplo, si yo le estoy compartiendo este informe a la compañera Wilmary y yo no quiero que ella pueda compartírselo a otra persona a su vez, pues yo tendría que quitarle este acceso que tiene aquí. Esa primera cajita le permite al quien recibe el informe, se lo permite entonces compartir a otra persona. Así que tienen que tener, ¿verdad?, un poquito de cuidado con esto, ¿verdad?, a quién usted le quiere compartir el informe o no. De igual manera, si usted quiere que a quien usted le comparta su informe pueda crear informes, su propio informe basado en eso, pues entonces usted puede prender la segunda opción. Eso entonces le permitiría a Wilmary crear su propio contenido basado con los datos que le estoy compartiendo.
Si eso es verdad, lo que yo quisiera entonces hacer, pues entonces yo le digo aquí aplicar. Aquí yo le puedo escribir un mensaje y le digo send. Y pues entonces ella debería recibir el permiso a través de correo electrónico. Y ella entonces ella puede ver, abrir su informe tal como lo estamos viendo aquí en pantalla. Esa sería la otra manera que tenemos para compartir estos informes. Y esto es una, ¿verdad? A través de esta forma, obviamente, nos requiere una licencia Pro de Power BI, pero sí tenemos un nivel más granular para, ¿verdad? Restringir el acceso al informe. Esas son las maneras principales que nosotros tenemos para entonces compartir contenido de Power BI con los diferentes usuarios. Regresando otra vez a la presentación, básicamente fue lo que acabamos de ver, ¿verdad? De cómo entonces compartir el informe. Vemos que tenemos la opción de share, que lo podemos hacer siempre y cuando los usuarios tengamos licencia Pro. O tenemos la opción, ¿verdad?, de publicar el informe a cualquier lugar en el web. Siempre, ¿verdad?, con el caveat, ¿verdad?, de que tenemos que tener bien claro que los datos que vamos a publicar deben ser siempre datos públicos. Así que, nuevamente, retomando el tema de la seguridad, lo ideal sería entonces que cuando nosotros venimos aquí a transformar los datos, nosotros eliminemos de nuestro conjunto de datos toda información innecesaria para los visuales que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos aquí números de estudiantes, números de seguro social, nombres, etcétera, pues esa información, la ideal es que nosotros la eliminemos antes de publicar el informe. Luego entonces vimos, ¿verdad?, que tenemos varias opciones para nuestro informe. Y aquí esta parte, ¿verdad?, no la expliqué tan bien. En la parte de arriba tenemos un link que podemos enviar, por ejemplo, a través de correo electrónico o podemos publicar en una página web. En la parte de abajo, esta opción, esta segunda, básicamente nos permite hacer lo que se conoce como embedding. Y eso es que yo puedo tener una página web y yo puedo insertar mi informe de Power BI dentro de esa página web en un recuadro. Si eso es lo que yo quiero hacer, pues entonces yo tendría que copiar ese pequeño código a mi página web en el lugar en donde yo quiero que me aparezca mi informe de Power BI. Y si eso es lo que yo quiero hacer, pues entonces con este drop down que tenemos aquí de tamaño, yo controlo el tamaño del recuadro dentro de la página en donde yo voy a publicar mi informe. Y acá abajo entonces yo puedo indicar cuál página abre por defecto o por default cuando abro mi informe de Power BI. Si yo quiero que abra la segunda página, la tercera, etcétera, pues eso yo lo controlo con este drop down que tengo en la parte de abajo. Ok, Santiago Lazo me pregunta que si hacemos cambios a los datos, la visualización se actualiza en el web. Eso va a depender nuevamente de cómo nosotros hayamos configurado nuestro informe. Si nuestro informe de Power BI nosotros lo configuramos para que automáticamente se refresquen los datos cada cierto tiempo, pues la idea es que entonces esos datos se van a refrescar ¿verdad?, cada vez que transcurre ese periodo que nosotros le indicamos. Si nosotros lo que hicimos fue que utilizamos un archivo estático para cargar los datos, pues nosotros entonces tendríamos que actualizar los datos en el archivo, actualizar nuestro informe en Power BI y publicar el informe nuevamente con los datos actualizados. No sé si me logré explicar o si todavía tienes dudas al respecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a cómo compartir los informes de Power BI? Mi Sí. pregunta no es sobre cómo compartirlo, pero Ujú, me imagino yo tratando de comparar el Data Studio de Google con ujú. esta aplicación.
que también puedo tener diferentes páginas. Ujú, ujú, Y yo aprovechaba algunos espacios como para hacer unos rótulos y explicarle al usuario, ¿verdad? Eh, ujú. a qué otra página podría llegar. Acá no he visto, pero me imagino que lo tiene, para crear labels y diferentes otras áreas de información dentro del informe para ayudar al usuario a navegar y demás. Correcto. Eh, en Power BI, en la pestaña de Insert, por ejemplo, una opción que tenemos es la opción del text box, ¿verdad? Y pues aquí yo puedo crear listas numeradas. Puedo crear bullets, etcétera. Esa es una alternativa, ¿verdad? Y estas cajas de texto, yo puedo cambiar el tipo de letra, el color, el tamaño, etcétera, etcétera. Y la caja de texto, al igual, pues tiene un color de fondo, puede tener un borde, etcétera. Generalmente yo utilizo más que nada las cajas de texto, pues igual que usted, para hacer como que anotaciones, etcétera, incluir la información adicional a los usuarios o para, por ejemplo, poner el título del informe, ¿verdad? Ahora bien, sí hay cosas más complicadas que uno puede hacer y les voy a, solamente para que vean que sí se puede hacer, les voy a abrir un ejemplo de los informes que nosotros tenemos en la guía para que tengan una idea. Esta es básicamente la página de la oficina en la que yo trabajo. Yo trabajo en la División Institucional de Investigación y Avalúo, eh, que está adscrita al Decanato de Asuntos Académicos. Sí, Rolando pregunta que si en las cajas de texto se pueden agregar enlaces a la web. Sí, se pueden hacer. Eh, Voy a ir al área de datos institucionales y en el área de datos institucionales, noten que nosotros tenemos una serie de dashboards ya preparados. Les voy a abrir este dashboard en particular, que es un dashboard con el que yo trabajo, que tiene que ver con la oferta de cursos en el recinto. Noten que este texto que tengo acá arriba, ese texto es una caja de texto en donde yo pongo el título del informe. Estoy buscando, noten aquí abajo que yo tengo un texto que dice ubique el cursor aquí para detalles sobre cómo usar este visual. Pues si la persona pone el cursor arriba, pues aparece una pequeña cajita que dice puede hacer clic en las facultades, en la leyenda, etcétera. Esa es una alternativa. Y otra alternativa, estoy buscando otra alternativa, por ejemplo, déjame ver si este tiene algo como eso. Noten que aquí pues nosotros le damos información adicional a la persona y pues las cajas de texto pueden tener, ¿verdad? Texto y pues uno puede hacer scroll dentro de la caja. Y también tenemos, noten esto que tenemos aquí abajo. Esto que tenemos aquí abajo, cuando nosotros hacemos clic, noten que entonces le podemos aparecer a la persona una serie de cosas y después las podemos hacer desaparecer. Eso también se puede controlar en Power BI. Y noten, estos son cajas de texto y pues tenemos links a páginas web que podemos hacer clic, ¿verdad? Y nos lleva directamente a la página que queremos trabajar. Y de igual manera, pues podemos regresar al dashboard haciendo clic arriba. Y pues, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Verdad? No voy a entrar muy de lleno en eso, simplemente les voy a dar un like. Para eso nosotros podemos utilizar estos botones. ¿Verdad? Dentro de la pestaña de Insert, nosotros tenemos botones que nosotros podemos utilizar, podemos añadir a nuestro informe.
Y esos botones nos permiten hacer diferentes acciones. Y básicamente eso es lo que nosotros tenemos aquí. Además de eso, nosotros utilizamos lo que se llaman bookmarks. Dentro de la pestaña de View, nosotros tenemos aquí un botón o una opción que se llaman bookmarks. Y cuando nosotros lo prendemos, pues nosotros podemos crear bookmarks. Y eso de volver cosas visibles e invisibles lo podemos lograr utilizando esos bookmarks. No voy a entrar en eso, ¿verdad? Porque eso son entonces como que cosas un poquito más avanzadas y se nos va el tiempo que tenemos para hacer los ejemplos que nos quedan. Pero simplemente, ¿verdad? Quería mostrarlo para que ustedes tengan idea de que sí, nosotros podemos hacer muchas más cosas con esto de Power BI. Muy bien, con esto entonces, básicamente ya nosotros, ¿verdad? Pasamos por todo el workflow de Power BI y, ¿verdad? Cubrimos cargar los datos, transformar los datos, visualizar y compartir los resultados. Así que con eso tenemos básicamente la introducción completa de, ¿verdad? Para que ustedes puedan, ¿verdad? Mojarse los pies y tuvieran como que esta experiencia de cómo es que se utiliza la herramienta para hacer, ¿verdad? Todo un informe completo desde el principio hasta el fin donde compartimos los resultados. Ahora bien, antes de acabar entonces, lo que me gustaría es ir por los diferentes ejemplos que tenemos para hacer como que una visualización o por lo menos visualizaciones que tengan más sentido, que sean como que más reales. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Voy a cerrar el libro de trabajo que teníamos, lo voy a cerrar y voy a comenzar un libro de trabajo nuevo. Eso es a nivel de escritorio. Sí, estoy abriendo, ¿verdad? Cerré la herramienta de Power BI Desktop y acabo de abrir la herramienta completamente, ¿verdad? Voy a cerrar lo que tenía aquí todo abierto. Voy a abrir el Power BI Desktop completamente desde cero. Vamos a trabajar rapidito con el ejemplo de investigaciones docentes. Como siempre, ¿verdad? Como les mencioné, en este caso nosotros tenemos aquí dos archivos. Un archivo es texto separado por comas y el otro archivo es en Excel. En la primera clase que nosotros tuvimos, yo les mostré cómo subir un archivo de texto separado por comas. Así que por eso era que estaba este archivo aquí. Pero en este caso vamos a trabajar con el archivo de Excel. Pero básicamente tienen exactamente los mismos datos. Para que tengan una idea de con qué datos vamos a estar trabajando, pues nuevamente, usted puede trabajar con un informe que a usted le envíen. Y vamos a decir que usted recibe este informe que tenemos aquí, en donde tenemos investigaciones por docentes del recinto de propiedad de la Universidad de Puerto Rico. Nuevamente, estos son datos ficticios para propósitos de adiestramiento. Así que, nuevamente, estos no son datos reales, pero es bien parecido a datos reales que nosotros trabajamos en la oficina. Nosotros tenemos aquí datos para 3 años académicos. Tenemos el año académico, cada facultad o escuela del recinto, tenemos la cantidad de docentes participando en investigaciones, las investigaciones activas en las que el docente participa como único o investigador principal y investigaciones en las que el docente participa como co-investigador. Esos son los datos que tenemos aquí. Noten que este es un informe en donde tenemos títulos, ¿verdad? De una tabla, tenemos unos encabezados en la parte de arriba y noten que tenemos el año académico en una columna y las escuelas en otra columna. Esto es bien importante que ustedes lo tengan claro para cuando ustedes vayan a trabajar los datos en la herramienta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos entonces a trabajar estos datos en Power BI para poder hacer visuales sobre estos datos. Voy a regresar a Power BI, le voy a decir Get Data, le digo que es un libro de trabajo de Excel y voy a ir al de investigaciones docentes, perdón.
y voy a abrir el archivo de Excel. Bien, yo no tengo ninguna tabla creada en el archivo y quiero hacerlo desde cero, así que voy a traer los datos tal cual tenemos en la hoja de trabajo. Y lo primero que voy a hacer es que voy a transformar los datos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Lo primero que quiero hacer es remover filas del tope del archivo. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a dejarlo ahí. Esas 6 filas son las que voy a eliminar. Silvia me indican que no le salen los títulos. ¿En dónde exactamente no le aparecen? Bueno, en este caso, note que a mí no, el único título de la columna es la primera que me dice Universidad de Puerto Rico, Recinto Europeo. Las demás aparecen como columna 2, 3, 4, etcétera. Así es como le aparecen a usted. No le aparece esa fila de arriba. Y aquí en la primera fila, ¿qué le aparece? Aquí, ¿qué le aparece? ¿Le aparece Decanato de Estudiantes o le aparece Universidad de Puerto Rico? Decanato. Está bien, pues no hay problema. Si arriba no le aparece el título de la columna, no se preocupe, porque yo creo que de todas maneras ese no va a ser el título que vamos a utilizar. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuántas filas nosotros queremos eliminar de aquí del tope? Bueno, pues nosotros queremos eliminar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Esas 6 filas nosotros las queremos eliminar, porque esta fila es la que tiene nuestros títulos de las columnas y esa no la vamos a eliminar. Así que vamos a eliminar las primeras 6 filas que aparecen en, en el archivo. Así que vamos aquí a Remove Rows y le voy a decir que quiero remover filas del tope y le voy a decir que quiero remover 6 filas del tope. Le damos OK y ya eliminamos esas 6 filas del tope. Ahora lo que queremos hacer es esta fila que tenemos aquí como primera fila, queremos utilizar esa fila como los títulos de las columnas. Y para eso nosotros tenemos aquí esta opción que dice Use First Row as Headers. Y cuando nosotros le damos clic allí, él entonces va a tomar esa primera fila y me la va a promover como los títulos de las columnas. Y ya entonces tenemos los títulos de las columnas, ¿verdad? En cada columna, excepto en esta columna. Ahora, lo próximo que voy a hacer es que voy a cambiar los títulos de la columna. Aquí en año académico, dice año académico, diagonal, facultad o escuela. Pues yo le voy a dar doble clic para dejar solamente año académico y le voy a dar Enter. A la próxima columna le voy a indicar facultad o escuela. Y le voy a dar Enter. Y lo que voy a hacer es que voy a acortar un poco los nombres de las columnas, porque tal vez están un poquito largos para cuando las pongamos en visualización. Aquí voy a llamar docentes participando. Simplemente le voy a poner docentes con investigaciones. A la próxima, todas las investigaciones son activas, así que puedo eliminar la palabra activa. Y voy a dejar solamente
investigaciones con docente como investigador en principal. Ese va a ser el nombre que le voy a indicar. Y a la última, investigaciones con docente como co-investigador, ¿verdad? Para que sean un poquito más cortos los nombres. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo próximo que nosotros queremos hacer? Bueno, noten que nosotros tenemos el año académico solamente. Lo que me indica es que no puede ver los títulos de las columnas. Esa parte no le aparece aquí en la pantalla. Ok, eso está interesante. Ok, en todo caso, lo que voy a hacer es que le voy a pedir que cuando tenga una oportunidad, sí, ya veo, ya veo. Nada, cuando tenga una oportunidad, escríbame un correíto electrónico para yo tener el suyo y yo verifico a ver cómo eso lo puedo resolver. Ok, muy bien. Pues siguiendo acá, noten que yo tengo, ¿verdad? El año académico y que estas filas que donde el año académico está en blanco hacia abajo, pues son filas que pertenecen a ese año académico que está arriba. Bueno, pues lo ideal es que cada fila contenga el año académico al que pertenece. Así es como Power BI espera que se encuentren los datos. Por lo tanto, este año académico yo quiero que se replique hacia abajo a todas estas filas en donde está en blanco. Y para eso hay una transformación. Si yo voy entonces a la pestaña de Transform, noten que en la pestaña de Transform yo tengo aquí una opción que dice Fill. Y en esa opción que dice Fill, yo tengo que yo puedo hacer un Fill Down o yo puedo hacer un Fill Up. En este caso yo quiero que la copie hacia abajo, así que yo le puedo decir Fill Down y note lo que él hizo. El 2020-2021, él lo copió hacia abajo hasta que llegó al próximo que era 2021-2022. Y ese 2021-22, entonces él lo copia hacia abajo hasta que llega al próximo que es 2022-2023. Y entonces ese 2022-2023, él lo copia hacia abajo. Que ese es justo lo que nosotros estamos buscando. Así que esa fue la primera transformación, ¿verdad? De las que hemos hecho, esa fue la primera que hicimos para trabajar con los datos, ese fill down. Ahora bien, lo próximo que yo quiero entonces verificar es las filas de totales. Esta fila en donde no tengo facultad o escuela, lo que me está haciendo es que me está totalizando los docentes en investigación, los docentes como investigador principal y las investigaciones como co-investigador. La herramienta va a totalizar automáticamente, así que yo no le tengo que proveer los totales a la herramienta. Así que esas filas de totales, ¿verdad? Me interesa eliminarlas. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Pues bien fácil. Justo son las filas
en donde la facultad o escuela está en blanco. Así que yo puedo venir aquí al drop down de facultad o escuela y yo puedo quitar todas las filas en donde la facultad o escuela esté en blanco. Y le doy OK. Lo que hice fue que le quité el checkmark a donde dice null, le doy OK, y ya con eso eliminé las filas de totales. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Noten que en el año académico tenemos la palabra completa que dice año académico 2020-2021. Año académico 2020-2021. A nosotros no nos interesa que en el visual me aparezca la palabra año académico 2020-2021. Solamente quiero que me aparezca 2020-2021 nada más. Bueno, pues para quitar eso que dice año académico, hay una transformación que se llama extract, ¿verdad? Yo quiero extraer un texto de entre todo el texto que tengo en la columna. Así que en ese caso, en la pestaña de Transform, aquí en las opciones que tengo de columna de texto, yo tengo la opción que dice Extract. Y en este caso, yo quiero extraer de los últimos caracteres que tiene ese texto. Yo solamente quiero el 2020-2021 o el 2021-2022 o el 2022-2023. Así que yo quiero extraer de los últimos o de las últimas letras o números que yo tengo en esa columna. Así que le voy a decir the last characters. Y del final de ese texto yo quiero extraer los últimos 9 caracteres o las últimas 9 letras. Pueden ser letras o números. Y eso me va a extraer de todo ese texto solamente las últimas 9. Eso me debe incluir el número, el 2020-2021. Así que le digo que quiero extraer esas 9, le doy OK. Y noten que ya entonces extraje solamente esos últimos 9 caracteres. Así que me quedó solamente el año académico. Así que esa es otra transformación, ¿verdad? Que hicimos con los datos. Ahora bien, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer? Bueno, aquí quiero que vean, porque esto es como que una de las cosas que tiene Power BI que es súper chévere. Rolando pregunta que en el caso de que no haya guión, ¿los espacios cuentan? Correcto, los espacios cuentan. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer con estos datos? Bueno, pues noten en la facultad o escuela que nosotros tenemos el nombre de la facultad y entre paréntesis tenemos las siglas de esa facultad. Arquitectura, Derecho, Planificación y así por el estilo. Vamos a decir que nosotros quisiéramos esas siglas aparte. Bueno, pues yo puedo añadir una columna con solo esas siglas. O digamos que yo quisiera, por ejemplo, tener el nombre de la escuela aparte y las siglas aparte. Bueno, pues vamos a hacer ambas cosas. Vamos primero a sacar el nombre de la escuela aparte. Y lo queremos eso en una columna nueva. Antes de, ¿qué voy a hacer? Voy aquí a donde dice facultad o escuela y voy a cambiar el título de esa columna y le voy a decir que es completa para separarla de las que voy a tener por separado, ¿verdad? Que tengan nombres diferentes. Muy bien, facultad o escuela completa. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a añadir una columna nueva. Así que voy a ir a donde dice Add Column. En este Add Column, una de las cosas que tiene Power BI bien chéveres es esta opción que dice Column from Examples. ¿Y por qué esto es chévere? Porque yo puedo trabajar con textos sin tener que conocer programación. Power BI trata de ser lo más inteligente posible para crear
el código necesario para extraer lo que yo quiero de esa columna. Y vamos a ver el ejemplo rápido. Lo primero que voy a hacer es que voy a escoger la columna haciendo clic en el título de la columna. Voy a ir a donde dice Column from Examples y le voy a dar al drop down y le voy a decir que yo quiero que él tome la columna, ¿verdad? Que voy a utilizar la columna seleccionada para ello. Así que le voy a decir from selection. Y noten que él me va a añadir aquí al final de mi conjunto de datos, me va a añadir una columna nueva. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer ahora? Ahora yo le voy a dar a Power BI un ejemplo de lo que yo quiero que él me saque de la columna que yo tenía seleccionada. Así que en la primera columna yo quiero que él me saque lo que dice Escuela de Arquitectura. Y eso es lo que yo voy a venir aquí. Yo voy a escribir Escuela de Arquitectura. Y le voy a dar Enter. Y noten que tan pronto yo le di Enter, él me está mostrando un ejemplo de lo que él entiende que yo quiero extraer en la columna. Y la primera, obviamente, yo se la di. Ahora noten, la segunda dice Escuela de Derecho, que eso está bien. Ahora la tercera, quiero que vean, la tercera dice Escuela Graduada de. Y noten acá que es Escuela Graduada de Planificación. Siempre tienen que revisar, ¿verdad? Que lo primero que ustedes le den, él lo interprete correctamente. En este caso, él está interpretando y este en particular no está quedando bien. Igual dice Facultad de Administración cuando es Facultad de Administración de Empresas. Así que hay unos casos en donde no está quedando bien. Así que yo voy a ir a esos casos en específico y lo voy a corregir. Así que yo voy a venir aquí a donde dice Escuela Graduada de y voy a escribir completo lo que yo quiero. Escuela Graduada de Planificación. Y le voy a dar Enter. Y noten que ahora él modificó el cómputo que él está haciendo y ahora él entendió sí correctamente lo que yo quiero extraer de esa columna. Ahora sí, aquí entonces me está sacando la Facultad de Administración de Empresas, la Facultad de Ciencias Naturales y así por el estilo, cada una lo está haciendo ahora correctamente. Ya una vez yo entiendo que él, ¿verdad? Captó lo que yo quiero hacer, pues entonces le puedo dar OK. Y ahí tenemos el resultado en una columna nueva. Ahora yo puedo venir aquí arriba y puedo cambiar el nombre y le puedo decir facultad o escuela. Y le doy Enter. Y vamos a decir que ¿verdad? Lo arrastro y lo muevo aquí. Muy bien, con eso ya sacamos facultad o escuela. Ahora vamos a decir que yo quiero simplemente las siglas. Pues puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo venir aquí y puedo decirle column from examples, from selection, y esta vez le voy a decir que lo que yo quiero es la sigla ACU. Y ya con decirle eso, él inmediatamente entendió perfectamente qué es exactamente lo que yo quiero. Después que yo le di ACU y Enter, él me muestra lo que él estaría haciendo, y ya entonces, si eso es correcto lo que yo quiero, pues entonces le doy OK. Y con eso ya saqué la sigla. Le doy doble clic. Le cambié el nombre a la columna y la ubiqué en donde la quería. Muy bien. Ya entonces yo creo que tenemos básicamente los datos listos para comenzar a visualizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No veo ninguna pregunta en el chat ni tampoco veo manos levantadas, profesor. Gracias. Muy bien. Pues entonces, para Profesor, ir a visualizar. Sí, adelante. disculpe. O sea, que lo que usted está tratando de hacer es normalizar la data antes de
si tiene huecos, tratar como que de repararla o acondicionarla para que esté lo más estándar posible. Correcto, correcto. Sí, básicamente eso es lo que hacemos en el paso de transformar los datos. Si tenemos valores extremos que, por ejemplo, nos pueden sesgar los datos hacia un lado o hacia el otro, pues todo ese tipo de cosas, si tenemos, ¿verdad?, valores vacíos que queremos eliminar, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas es lo que se hace en este paso de transformar. Correcto. Una vez ya entonces tenemos los datos transformados, pues entonces pues le damos Close and Apply y ya entonces ya sabemos que Power BI va a ir a la fuente, va a transformar los datos y me va a traer una copia de los datos ya aquí para poderla trabajar. Y entonces podemos comenzar a trabajar visualizaciones con estos datos. En este ejemplo en particular, dado a que los datos que estamos trabajando son datos agregados, ¿verdad? Aquí yo no tengo información de individuos, ya yo tengo simplemente unos conteos. Pues tal vez es un poco limitado el tipo de visualizaciones o de análisis que yo puedo hacer. Y pues yo hice como que un ejemplo sencillito, que es el que voy a traer aquí, para que ustedes vean más o menos un ejemplo de lo que pudiéramos trabajar aquí. Vamos a decir que yo quisiera ver el porciento de docentes en investigaciones por año académico y por facultad. Y este es un ejemplo clásico de cosas que nosotros podemos hacer para evitar utilizar, por ejemplo, pie charts. Voy a trabajar nuevamente por cientos, pero no los voy a hacer en pie charts. Para eso Power BI tiene este visual que se llama 100% Stacked Bar Chart. Y eso simplemente son unas barras que suman a un 100% y él me va a mostrar los porcientos que componen diferentes categorías dentro de esa barra. Así que en este caso, nuevamente, yo quiero ver docentes en investigación, así que voy a apagar los filtros y los voy a esconder para tener más espacio para ver esto que tenemos acá. Y nuevamente, yo quiero contar docentes en investigación, así que me voy a llevar los docentes en investigación a la barra. Noten que la barra es una barra 100%, así que ahora mismo solo me está mostrando el 100%. En este caso, yo quiero que sea por facultad o escuela. Así que yo voy a tomar la facultad o escuela y me la voy a traer. Y noten que él me añadió la facultad o escuela en este eje que tengo aquí. Ahora bien, este es un ejemplo para que vean cómo uno trabaja esto si eso no es lo que uno quiere. Yo quiero que la facultad o escuela sea el %. Así que en ese caso, noten que la facultad o escuela, él me la añadió al eje de Y, pero yo la quiero en la leyenda. Así que yo la voy a coger y la voy a arrastrar y me la muevo a la leyenda. Y noten que ahora yo tengo entonces una barra en donde cada % corresponde a una facultad. Ahora entonces yo quiero esto mismo hacerlo por año académico. Pues entonces me tomo el año académico y me lo llevo. Y noten que él me puso entonces el año académico en el eje de Y, que eso es justo donde lo quiero. Pero noten que él me está ordenando los años de una manera tal vez que no es lógica. Así que para cambiar el orden de los años, yo vengo aquí a More Options, Sort Axis, y le digo que lo quiero ordenar por año académico. Y vamos a decir que, muy bien, que yo quiero el año más reciente arriba y el menos reciente abajo. Si lo quisiéramos cambiar, pues lo pudiéramos hacer. Le digo que lo quiero ascendentemente. Pues aquí está de manera ascendente. Pero lo voy a devolver otra vez a como estaba originalmente de manera descendente. Muy bien, ya entonces tengo aquí estos datos. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer entonces aquí para mejorar un poco cómo se ve el visual? Bueno, pues
sabemos que esto es el año académico, así que tal vez no necesitamos ese título de la columna. Y acá abajo, nosotros vamos a trabajar el título de la gráfica de manera que no vamos a necesitar tampoco este título que dice suma de docentes con investigación. Así que voy a ir a Format Your Visual y voy a ir al eje de Y y voy a apagar el título. Voy a ir al eje de X y voy a apagar el título. Luego entonces voy a ir a General y voy a cambiar el título de la gráfica. Así que voy a ir a Título y aquí voy a indicar y le voy a poner un título más significativo. Sí, adelante. Quiero hacer un pedido especial. Me Ujú. gustaría, hay forma de uno poner como una cajita, como un rótulo que tenga, por ejemplo, si yo estuviera seleccionando tal año, que salga bien grande el año en esa caja, como para un énfasis o un acento ahí para destacar el año en el que uno está. Si uno toca algo, por ejemplo, una caja que contenga Ujú. un valor de los datos corrientes Ok. seleccionado. Claro, en este Eh, unos slicers como ujú, para uno seleccionar el año que uno quiere ver, pero ujú, que si uno ujú. seleccionara que en otra caja apareciera ese año grande, eso se puede Ok, hacer acá. se puede hacer. Es algo un poco más complejo, por lo cual tal vez no se lo voy a mostrar en este ejercicio, Pues le escribo. pero sí se puede hacer, sí, sí. Ok. Muy bien. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí rapidito para mejorar este visual? Pues vamos a cambiar de dónde está la leyenda. Porque yo creo que la leyenda ahí básicamente no se puede casi ni leer. Así que voy a ir a Format Visual Visuals, voy a ir a donde dice Legend y le voy a decir que lo quiero eh, center right, para que entonces me aparezcan allí las facultades. ¿Verdad? Son mucho, yo creo que aquí es como un poco más legible. Y no solo eso, sino que voy a poner la leyenda un poco más pequeña. Así que voy aquí al texto y vamos a reducirle un poquito el tamaño a la letra. De igual manera, la leyenda no creo que necesite el título, así que voy a apagar el título de la leyenda. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pues vamos a aprender los data labels, ¿verdad? Las etiquetas para ver los porcientos dentro de las barras. Para eso podemos venir aquí donde dice Data Labels y los puedo prender. Y ya con eso yo creo que tenemos una gráfica, ¿verdad? Un poquito más friendly para los usuarios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues vamos a crear otra gráfica rapidito en donde ver, por ejemplo, la cantidad de investigaciones como coinvestigador y como investigador principal por año académico. Así que esa gráfica, yo quiero que sea una gráfica tipo línea y pues voy a añadir las investigaciones como investigador principal y las investigaciones como coinvestigador y obviamente las queremos por año académico. Noten nuevamente que los años académicos no están en el orden correcto, así que vamos aquí a cambiar el orden del año y vamos a decir que lo queremos en orden ascendente. Ok, y en esta gráfica, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues vamos entonces a cambiar los títulos de los ejes. En el eje de X vamos a decir que en realidad el eje de X no lo necesitamos el título, perdón. Y en el eje de Y vamos a decir que esto es cantidad de investigación. De igual manera, pues podemos cambiar los títulos de la gráfica, etcétera, pero básicamente ya se nos acabó el tiempo. Voy a hacer una última cosa, solo para que lo vean. Tenemos un visual que se llama que es como una tarjeta. Tenemos aquí el card y tenemos el multi-row card. Voy a añadir un multi-row card y voy a añadir datos aquí. La cantidad de docentes, la cantidad de investigaciones y la otra cantidad de investigaciones. Voy a trabajar rapidito con las opciones de esto. Pero bueno, ahora mismo, ¿verdad? Se me está haciendo un poquito difícil, pero yo puedo venir aquí a cada uno de los datos y yo puedo decirle rename for this visual para cambiar el nombre del dato. Y aquí vamos a decir que son docentes en investigación. Aquí vamos a decir que son investigaciones con docente como co-investigador. Profesora, hay una mano levantada de Janet Milán. No, déjenme quitarla, disculpa. Está todo bien por acá. Gracias, Ok. Rita. Ok. Ok, tal vez sería mejor convertirlo en tarjetas sencillas. Las tarjetas sencillas, pues nada, nos permiten simplemente poner un dato en particular allí. Y a veces son útiles cuando nosotros tenemos ciertos informes, tener este tipo de tarjetas, porque, por ejemplo, si yo quisiera ver rápidamente la escuela de arquitectura, yo puedo hacer clic, y aquí era básicamente donde yo quería llegar. Noten que todos los visuales en el dashboard inmediatamente reaccionan a ese cambio. Así que yo puedo tener, ¿verdad?, un dashboard que es interactivo y que me permite rápidamente analizar los datos de diferentes perspectivas. De igual manera, por ejemplo, si yo quisiera ver un año en particular, aquí yo tengo entonces la información de ese año y pues puedo trabajar con los datos de esa forma. Eso es algo de lo que hace que Power BI sea como que particularmente útil y particularmente chévere. Nada, básicamente aquí terminamos con el taller. Si ustedes quieren más contenido educativo sobre Power BI, aquí les estoy mostrando 3 vínculos. Estos son canales en YouTube que tienen tutoriales y, ¿verdad?, tienen información mucho más avanzada de Power BI que probablemente les van a ser súper útiles. En particular, les recomiendo el primero que tienen aquí, que se llama Gaina Cube,
estos son un par de profesionales que utilizan Power BI todo el tiempo y pues tienen videos súper interesantes de cosas que se pueden hacer en la herramienta. Y esto lo tienen en la presentación y finalmente pues cualquier pregunta o duda que tengan, cualquier ayuda que necesiten, pues estoy disponible. Aquí tienen mi información de contacto y pues muchas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer el estar aquí con ustedes en estos 3 días en el taller y espero que pues esto sea de mucha utilidad para todos. Imagínense de pie. Yo quiero felicitarle, profesor, por la claridad. A mí me ha logrado aclarar a través del taller anterior, la grabación que pusieron del primer taller y el de hoy, todas las dudas que yo tenía. Gracias por incluirlo de la cajita, porque me parece que esa cajita, destacando los datos importantes dinámicos según va cambiando la data, es muy importante. Así que gracias por ayudarme con ese pedido especial. Wow, tomaría clases con usted. Extraordinario. Gracias, gracias. Bueno, pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, pues nada, les agradezco a todos y que tengan entonces buenas tardes.